Rey, gracias en este instante una vez más. Sabemos, Dios del cielo, que tú eres poderoso, que usted todo lo puede, usted es soberano en el cielo y en la tierra. Hay cuestiones humanas, pero también hay manos, la mano del enemigo que trabaja para entorpecer tu obra. No permita que nada ni nadie se interponga entre el propósito que usted tiene para su pueblo, que este mensaje pueda llegar a los oídos de las personas que van a ver esta grabación, tanto los hermanos conectados como los hermanos y amigos que habrán de verla en el futuro. Bautízanos con tu espíritu y lleva paz a los corazones, lleva sosiego, permite que este importante tema pueda ser desarrollado de acuerdo a tu voluntad para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos en este instante a trabajar el tema de el fin del tiempo de gracia. El tiempo de gracia es uno de los temas que más despierta interés en la vida del cristiano. Y de hecho, debiera predicarse más todavía sobre este asunto tan importante. Y siendo que Dios es un Dios infinitamente poderoso, infinitamente amoroso, misericordioso, y siendo un Dios que es todo amor, ¿cómo sería que existe un fin del tiempo de gracia? Y cuando hablamos de la gracia, en realidad estamos hablando de que en un momento de la historia de la humanidad se va a cerrar la oportunidad de salvación que Dios tan amorosamente está ofreciendo. La gente se preguntará cómo, si Dios es bueno, es misericordia, cómo ese Dios no va a quitar la oportunidad de ser salvo. Precisamente lo va a hacer por amor, porque Dios, conjuntamente con ser bueno, también es justo, y la bondad de él, su amor, su misericordia no está separado de su justicia. Por esa razón podemos entender que aún la gracia de Dios, su misericordia tiene límite. No significa que Dios deja de ser misericordioso y amoroso, sino que ha puesto un fin, la oportunidad que ha dado durante los siglos a la humanidad a través de Jesucristo, su Hijo. Algún día esa oportunidad de salvarse quedará completamente cerrada. Eh, es bueno entender en este momento ampliamente lo que significa el fin del tiempo de gracia. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Nosotros eso no lo sabemos. Y el libro de Deuteronomio en el capítulo 29, verso 29 nos da una pista, nos da una orientación amplia sobre esto cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, todo lo que está en la palabra de Dios es que ha sido revelado, pero las cosas que Dios en su dominio, en su sabiduría, en su sapiencia eterna, no nos la ha revelado, es porque Dios entiende que no es necesario, o que Dios sabe que traería más confusión o traería más perjuicio que beneficio a la historia de la humanidad. Nosotros debemos tratar de interesarnos y descubrir, investigar, inquirir y escudriñar las cosas que han sido reveladas. ¿Y cuáles son las cosas que han sido reveladas? La que Dios ha dejado escrito en su palabra. Esa nosotros la podemos conocer, la podemos entender, la podemos compartir, y debiéramos centrarnos en esto, en las cosas que ya han sido reveladas. Mientras tanto, ¿cuál es nuestro deber con respecto a las cosas que no han sido reveladas, que nos han sido reveladas? Bueno, predicar el evangelio al mundo y que cumplamos toda la palabra de esta ley. Es decir, lo que hemos sido llamados es a vivir en obediencia con respecto a lo que conocemos, no preocuparnos por aquello que Dios no nos ha revelado en su palabra, sino preocuparnos por aquellas cosas que Dios nos ha revelado. Aceptamos o aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Aquellas cosas que Dios se ha reservado, que la deidad, que Dios Padre, que Dios Hijo y Espíritu Santo no nos han revelado. Nosotros no debemos procurarnos entender eso, saber eso, ¿sí? Sino tratar de comprender aquellas que han sido reveladas. Y aquí, en esta cita que da el Señor, es una cita poderosa. Si no aparece escrito en la Biblia, es porque Dios
no lo reveló. De que el propósito de la Biblia es mostrar a Jesús como nuestro Salvador personal. Dice la sierva del Señor en Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 224, escrito en 1894. La sierva se refiere, dice, me han llegado cartas preguntando si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Esta cita de Elena G. de White, ella nombra las palabras que dijo Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 2 y 3, que dice, cuando viene la noche, que viene la noche cuando nadie puede obrar, hablando de que cuando se acabe la gracia ya no habrá manera de trabajar para Dios, ya no habrá manera tampoco de que el pecador impenitente pueda recibir el mensaje de salvación y pueda aceptar a Jesús. Entonces, el tiempo de trabajar es ahora, el tiempo de obrar, de concentrarnos en la obra de Cristo y en su propósito es hoy. Por eso, hoy es de día en cuanto a que hay gracia, en cuanto a que hay oportunidad, en cuanto a que podemos hacer cosas grandes para la gloria de Dios. Saber que el tiempo, ¿cómo podemos saber que el tiempo está cerca? El fin del tiempo de gracia está cerca. En el capítulo 21, versículo 28 del Evangelio según San Lucas, Cristo Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Si de la misma forma la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Sí, lo que podemos entender, lo que podemos deducir de lo que dice la palabra, y la palabra es explícita y nos muestra que cuando la ley dominical sea promulgada, que es un evento que todavía está en el futuro, y cuando digo, yo no estoy hablando de muchos años, yo no sé cuánto tiempo falte para que la ley dominical sea promulgada, es decir, para que el domingo sea declarado como día de descanso obligatorio. Poco tiempo después de que la ley dominical sea establecida, se cerrará la gracia. Solamente que la Biblia no ha dicho cuánto tiempo después, cuántos días, cuántos meses después de que se promulgue la ley dominical, la gracia se va a acabar. Después que la ley dominical sea promulgada, la gracia se va a acabar y van a ser derramadas las plagas sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, me voy a permitir leer un texto que nos ayuda a entender esto que estoy explicando acá. En el versículo 2 del capítulo 16, que habla de las plagas cuando sean derramadas las copas de la ira de Dios sobre la tierra, dice Apocalipsis, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es decir, que ya la ley dominical había sido promulgada y que ya la oportunidad de salvación se había cerrado cuando sean derramadas las plagas sobre la tierra. Así que es bueno comprender esto, que tenemos, aunque no sabemos fecha específica, tenemos un renglón de tiempo que nos permite entender cuándo la gracia se acabará. Sí, entonces, ¿cuándo se termina el tiempo de gracia? El tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. Repito, el tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello de Dios. Antes de que la gracia se selle, todo se cierre. Toda persona que que ha elegido a Cristo como su Salvador, estará completamente decidido su destino eterno. Antes de que la gracia se cierre, todo destino eterno estará decidido. El ser humano que ha decidido por Cristo ya está sellado para salvación, ya está determinado para vida eterna porque ya tomó la decisión con anterioridad.
No es posible tomar decisión después que la gracia se termine. La gracia también se puede acabar para un ser humano cuando vaya a la tumba. Repito, la gracia también se termina para el ser humano cuando el ser humano baje a la tumba. Si yo muero en este instante, me voy a poner como ejemplo, ya la gracia se terminó para mí. Lo que yo decidí acerca de mi salvación con respecto a Dios, si lo decidí o no lo decidí, termina en este instante cuando muere. Así le pasa a cada ser humano que muere. Ese ser humano que muere, en ese momento se acaba la gracia para él. Repito, cuando un ser humano muere, la gracia se termina para él. Pero también Dios, a algunas personas les cierra la gracia, aún en esta vida, en el tiempo, estando vivo, se acaba la gracia para algunas personas. Tenemos ejemplos bíblicos, claro que sí. Tenemos el caso del apóstol Pablo cuando le estaba predicando al rey Agripa, que le dijo que yo sé que cree, rey Agripa, y él me dijo, por poco me persuades a ser cristiano. En ese instante que dijo esas palabras, se cerraron la puerta de la misericordia, la gracia, recibió la última amonestación de parte del cielo. Pablo le estaba predicando en ese momento y él tuvo la oportunidad de ser enternecido y recibir el evangelio de salvación. En cambio, el rey Agripa no lo hizo y rechazó la oportunidad, la gracia de Cristo. En ese momento la gracia de Cristo fue cerrada para él. Dice, entonces cuando termine el sellamiento, dice la sierva del Señor, vi que 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia, espada, nación se levantó contra nación y el mundo entero, dice la sierva del Señor, entró en confusión. Hermoso pensamiento, pero un pensamiento terrible que habla del fin del tiempo del sellamiento. Sí, habla del fin del tiempo de la gracia. Sí, cuando cesen los ángeles de hacer la obra que hacen, que están deteniendo los vientos de las guerras, de la tempestad, para que no caigan de manera abundante el hambre, la pestilencia, que habrán pues de caer y se habrán de recrudecer al final del tiempo de la historia de la humanidad, pero todavía los ángeles están reteniendo estos vientos y todavía Cristo está vestido como sacerdote haciendo una obra intercesora en el santuario celestial. Vi ángeles que iban de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Qué hermoso. Vi que iban los ángeles de un lugar a otro, dice él, en el cielo. Pero un ángel con el tintero de escribano, parece el ángel que comandaba, no, la huestes angélica, subió al cielo, regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos, lo que quiere decir ya los santos habían sido establecidos en la verdad. Eso de sellar es establecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en el corazón y la mente de las personas. Ya en los días anteriores hemos explicado que el sellamiento es un establecimiento, una fundamentación en los principios eternos de la palabra de Dios. Ser sellado, ser establecido en la verdad de manera inconmovible, como dice el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aquellos que han sido montaña, que se han mantenido inconmovibles, que no se mueven de la verdad, son sellados por el ángel y el ángel lo comunica a su Padre. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó de caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Para entender este texto voy a invitarle a que podamos leer en el capítulo 15 del libro del Apocalipsis, versículo 5, donde Dios dice, después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 copas, vestido de lino limpio y resplandeciente, y ceñido alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo, porque la gloria de Dios, por la gloria de Dios,
y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliesen o hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas postrera de los 7 ángeles. Es decir, aquí vemos el fin del cierre del tiempo de gracia, cuando el templo se llena de humo y Cristo deja de oficiar como sumo sacerdote, se quita las vestiduras sacerdotales y se pone las vestiduras de venganza o la vestidura de rey. ¿Sí? ¿Qué significan estos símbolos? Vi otro ángel y se puso en pie junto al altar con un incensario de oro. Se le dio gran cantidad de incienso para que lo ofreciese junto con las oraciones de todo el pueblo santo sobre el altar de oro que está delante del trono. El humo del incienso junto con las oraciones del pueblo santo subió de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Y la sierva de Dios, contando este texto, dice que el ángel es un símbolo de Cristo que ministra a favor de su pueblo en el santuario celestial, frente al arca que contiene el original de los 10 mandamientos. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, esto haré, dice Cristo en San Juan 14:13. Nuestras oraciones deben ser invocadas en el nombre de Jesús. Por eso se le agrega a las oraciones de los santos el incienso, que representa sus méritos, que por ese medio son hechas aceptables ante Dios. En este momento que estamos viviendo es solamente un instante dentro del tiempo del fin que nos queda por delante. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Aunque hay guerra, aunque hay ya pestes, ya hay enfermedades, hay pandemias, todavía no hemos entrado en la conflagración general. ¿Por qué? Porque todavía estamos viviendo en el tiempo de gracia. Cuando los ángeles de Dios, que habla el Apocalipsis capítulo 7, se retiren, sí, y suban al cielo y digan que han concluido el proceso de sellamiento, el mundo va a entrar en una conflagración general, en una crisis extraordinaria. Todavía estamos en lo que dijo Cristo. Todo esto es que principio de dolores. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios que faltan por sellar y que están esparcidos en otras denominaciones sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369. Dice que un ángel anunciaba que su obra estaba terminada. El mundo ha sido evangelizado y sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Yo quiero recibir el sello del Dios vivo. Yo quiero ser establecido cada día en la verdad de Cristo, y debe ser el anhelo de todo cristiano. Es hallado acto cuando nos pese Jesús en sus balanzas, en la balanza de él, decir: Señor, hemos sido hallado acto en tu obra, no hemos sido hallado falto, y tú nos has sellado y nos has redimido para vida eterna. Se cumplió la orden de Jesús y por todo el mundo, y ya se ha predicado el evangelio de Cristo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. O también ha dicho: consumado es. Dios ha cumplido el cometido del Padre. El fin del tiempo de gracia va a ocurrir de manera repentina e inesperada. Tristemente es así, por lo que a nosotros nos concierne estar en guardia, estar despierto, estar velando, estar en obediencia. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracias, las intersecciones de Cristo cesan en el cielo. Repito, cuando termina el tiempo de gracia, la intersección de Cristo, Cristo en este momento intercede por nosotros como sumo sacerdote. Pero cuando la gracia cese, Cristo se va a quitar las vestiduras sacerdotales y se pondrá la vestidura de rey, y entonces ya no habrá más intercesiones en el cielo a nuestro favor o a favor de la humanidad. Las oraciones no serán escuchadas en el cielo finalmente sobre
todos en forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Aquellos que no se mantuvieron de parte de la verdad, que no se mantuvieron santificándose, que no fueron establecidos en la verdad, que no fueron sellados, finalmente van a ser encontrados dormidos. Ya no habrá oportunidad para que reciban el evangelio de Cristo. Incluso podemos corrernos el riesgo, hermanos queridos, aún dentro de la iglesia, ser hallado en desobediencia y ser hallado también falto delante de Dios, estar dormido como las vírgenes insensatas. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice la palabra de Dios, y la verdad no está en él. Dice que el tiempo de gracia va a ocurrir inesperadamente cuando menos se lo espere, pero podemos tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Esto es maravilloso, saber que aunque no sabemos cuándo va a terminar el tiempo de gracia, yo puedo decir, Señor, yo puedo tener un registro limpio en el reino de los cielos, yo puedo hacer lo que a ti te agrada, yo puedo prepararme en este momento, yo puedo entrar en comunión contigo y vivir una vida de obediencia a ti por medio de tu espíritu. Yo puedo vivir una vida que te agrade a ti. Yo puedo vivir una vida que sea también un testimonio para mi familia, vivir una vida que sea un testimonio para la humanidad, para mis vecinos. Esto es maravilloso. Dice ciertamente que es necesario que para ser salvo de nuestros pecados nos entreguemos a Cristo, y después es necesario comenzar a obedecer sus mandamientos. Dichosos los que lavan sus túnicas, dice el libro del Apocalipsis, y guardan sus mandamientos. Así dispondrán del árbol de la vida y podrán entrar por las puertas de la ciudad. Ahí, hermanos, todos queremos entrar por esta puerta de la ciudad. Dice, ¿cuándo será el fin del tiempo de gracia? Cuando quede concluida la obra del juicio investigador. Quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Cuando termine también la obra del juicio investigador, también quedará decidida la suerte y se habrá acabado la gracia. Tiene que ser revisada cuidadosamente la vida de cada uno de los que han profesado creer en Jesús. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo inició el juicio investigador? Bueno, nosotros sabemos que se inició al final del cierre del periodo profético más extendido que hay, del periodo de tiempo más extendido, que es el periodo de las 2300 tardes y mañana, que habla del libro de Daniel, que se inició en el 457 con la orden del rey Artajerjes, que podían regresar los que vivían en cautiverio. Cuando se dio esa orden nuevamente, comenzó el periodo profético de las 2300 tardes y mañana en 457 antes de Cristo, y llegó, nosotros sabemos, hasta 1844. Y este periodo profético, que contiene otros periodos proféticos importantes como los 1260 años, sí, es el periodo más extendido y es el último periodo de tiempo profético que tiene fecha, porque ya para los eventos finales ya no habrán fechas establecidas. Decía, hasta 2300 tardes y mañana, entonces será purificado el santuario. Y decía con gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, y casi también por lo que dicen los escritos inspirados de la hermana White, que el juicio investigador comenzó en 1844 con el pueblo de Dios. El juicio comenzó a juzgar, empezó por juzgar los creyentes muertos y luego va a comenzar a juzgar los creyentes vivos. Nosotros tenemos esto claro, y la palabra de Dios dice que el juicio en el libro de Pedro, en las cartas de Pedro, dice que debe comenzar por la casa de Dios. Durante este juicio investigador, Dios borra los pecados confesados del creyente o borra el nombre del creyente del libro de la vida. Una de dos, o borra los pecados de él. Ahora nosotros aceptamos a Dios como Salvador personal.
y Dios perdona nuestros pecados, pero nuestros pecados no son borrados todavía, sino cuando nuestro caso es analizado ahí, nuestros pecados son borrados definitivamente. O Dios, de acuerdo a nuestras obras, a nuestros actos, a nuestras decisiones, borra nuestro nombre del libro de la vida. Dice, cuando este juicio esté completo, la puerta de la misericordia se cerrará. Termina el tiempo de gracia y Jesús regresará a la tierra para recompensar a su pueblo de acuerdo con sus obras, de acuerdo con las decisiones que haya tomado, de acuerdo con sus actuaciones. A medida que pasa el tiempo, sí, Dios dice que va la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinada por él, empezando con lo que vivieron los primeros en la tierra, Adán y Eva. Nuestro abogado presenta los casos de manera sucesiva de los casos, presenta los casos de cada sucesiva generación y termina con los creyentes vivos. He escuchado personas que dicen que Dios ya no va a juzgar a los antediluvianos porque ya ellos recibieron su paga, que ya ellos fueron enjuiciados, pero aquí la sierva del Señor dice que empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, Adán y Eva, nuestro abogado presenta los casos de cada sucesiva generación, es decir, tanto lo que vivieron antes del diluvio como lo que vivieron después del diluvio, y termina con los creyentes vivos. Luego dice, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados, dice la sierva en el conflicto de los siglos, en la página 536 y 537. El tiempo de gracia termina antes de que el Señor aparezca en la nube de los cielos. 7 días antes del diluvio, el tiempo de gracia de 120 años había terminado. Después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida. Observen esta parte, es interesante. Noé estaba en el arca, no había llovido todavía. Duró 7 días para llover, pero ya la gracia se había cerrado, porque la puerta del arca se había cerrado. Dice que un ángel del Señor, dice la sierva, bajó y cerró la puerta del Señor. Jehová ordenó el cierre de la puerta del arca. Y cuando se cerró la puerta del arca, aunque no llovía y el arca estaba inmóvil allí durante 7 días, todavía estaba allí, pero ya no había oportunidad de salvación. Y la gente fuera moviéndose, mofándose, y en las mismas burlándose de Noé, incluso querían prenderle fuego al arca. Sin embargo, después sabemos lo que pasó, que comenzó a llover desde el cielo y las fuentes del gran abismo fueron abiertas y las cataratas de la tierra comenzaron a brotar agua. Y aunque nunca había llovido sobre la tierra, porque Dios regaba la tierra con un rocío, entonces comenzó a manar agua del cielo de manera abundante. Y entonces ellos comprendieron que la predicación de Noé, que duró 120 años, eran ciertas, que ellos estaban completamente perdidos. E incluso el enemigo de las almas se vio en aprietos en el momento del diluvio. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre, hablando también acerca del fin de los tiempos. Mientras transcurrían los 120 años de gracia, Noé construía el arca y predicaba. Precisamente terminando el tiempo de gracia, se terminó la construcción del arca y se dio la última invitación. La humanidad fue dividida, los pocos creyentes dentro del arca, protegidos por Dios, y los incrédulos, la mayoría, quedaron afuera, expuestos a la destrucción. Pasados 7 días vino el diluvio. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo regrese a la tierra, ya no habrá oportunidad de salvación, ya no habrá oportunidad de hacer nada, sino que todo lo habremos decidido, y por eso es el tiempo de pensar ahora, la manera, ahora que es de día, ahora que hay gracia, ahora que hay tiempo, ahora que hay oportunidad. Tú y yo debemos pensar la manera en que vivimos delante de Dios y cómo cumplimos los propósitos de Dios para nuestra vida.
Me gusta este sabio consejo inspirado. Apocalipsis no fue diseñado para satisfacer la curiosidad acerca del futuro, sino para fijar los ojos en Jesús y alentarnos a caminar con Dios. Todos estos consejos que vemos en la inspiración, tanto en la palabra de Dios, escrita por los apóstoles y escrita por los profetas de Dios, todo lo que está allí en la palabra de Dios fue escrito para nuestro bien. Si la palabra de Dios no es para uno responder curiosidades, sino para uno fijar los ojos en Jesús, entender que Dios a través de Jesucristo, su Hijo, nos ha regalado la oportunidad de salvación y que ahora que es de día, podemos vivir para Él. ¿Qué podemos hacer? Mientras dura el día, buscar a Dios. Mientras dura el día, pedirle al Espíritu Santo y entregarle al Espíritu Santo la voluntad para que Él tome el dominio de nuestro ser y Él nos ayude a vivir en santidad, para que Él nos ayude a ser sellado por el mismo Espíritu Santo, para que nos ayude a vivir en obediencia a la ley y a los mandamientos de Dios, que nos ayude a ser humilde, que nos ayude a ser cercano a Dios, pero que nos ayude a tener amor en el corazón. Si fijamos los ojos en Jesús y Jesús es la persona amor, si el carácter de Dios, si su santa ley revela su amor, yo lo que puedo hacer es ahora mismo buscar a Dios, buscar su presencia, vivir en santidad y reflejar a Cristo a la gente que me conoce, a la gente que me rodea. Como dice el capítulo 13 de Primera Corintios, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, es decir, Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Las profecías llegarán a su fin y son sumamente importantes en este camino en que andamos. Cerca del 30% de la palabra de Dios es profecía, pero hay un 70% que habla de otros temas. Qué bueno es que nosotros, todos estos temas que hablan de salud, como ustedes estuvieron hablando la semana pasada acerca de salud, temas tan interesantes, temas tan importantes, qué bueno que lo ampliemos, lo profundicemos también. Temas que hablan acerca del dinero, la Biblia habla ampliamente acerca del dinero, no es pecado hablar del dinero. De hecho, la obra de Dios se hace con recursos humanos y se hace con recursos financieros. Es importante ampliar sobre esto. Hablar del tema de la convivencia en el hogar es importante. Por supuesto que es importante hablar de estos temas. Dios nos manda a ser cristianos equilibrados. Dios nos manda a ser cristianos ponderados, cristianos ecualizados, guiados por el poder del Espíritu Santo. Las profecías cumplen una parte importante, pero si la profecía no me lleva a Cristo, yo no estoy haciendo nada. Si yo no reflejo ese amor de Cristo al conocer las profecías, al transmitirla, a yo presentarle a la humanidad que el centro de las profecías es Jesús, pues yo no estoy haciendo mayor cosa. Así que en esta búsqueda incesante de conocer la verdad, que a mí tanto me apasionan los temas proféticos, es bueno entender que el centro de la profecía es Cristo y que Dios desea que seamos algo, que conjuntamente con el estudio de la profecía debo también estudiar toda la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para aconsejar, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente preparado y apto para toda buena obra. Alabado sea Dios. Por eso, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todo, esto es el amor. El mayor de todo es el amor. Que el amor de Cristo resplandezca en nuestros corazones, que el lucero de la mañana pueda resplandecer en nuestra vida, en nuestras mentes, que en este proceso maravilloso de santificación que estamos viviendo, que en este proceso de sellamiento que está haciendo maravillosamente el Espíritu Santo, que nos está estableciendo en las verdades eternas, Dios pueda hacer con nosotros, nos llene de su amor y lo podamos replicar, lo podamos reproducir a una humanidad que lo necesita. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana, que el cielo sea contigo y que el Espíritu Santo ilumine tu vida
y tu familia y te acerque cada día a las verdades eternas que están registradas en las Sagradas Escrituras para nuestro bien. Que Dios nos bendiga a todos.